1958. Termina la ciencia ficción. Desde ahora el espacio comienza a ser algo familiar. Nace una moda de vanguardia. La Exposición Universal de Bruselas, a modo de símbolo, construye el Atomium. Los visitantes descubren allí la arquitectura industrial, la de las fábricas y la de las centrales nucleares. La belleza moderna también se puede encontrar en estos robots y en el parpadeo de los sistemas electrónicos. Los efectos de los rayos láser ofrecen las nuevas imágenes de una fuerza que rompe la materia y que eleva el calor a decenas de miles de grados. Bajo su acción, el mármol se quiebra como el vidrio. Al mismo tiempo, otros ingenios recuperan fuentes de energía primitivas. Captan la energía solar por medio de unos espejos como Arquímedes y la convierten en energía en unos hornos gigantescos. 180 espejos siguen el movimiento del Sol, que de esta manera transmite su calor. A partir de ahora, las nuevas técnicas forman parte de la vida cotidiana. En 1961, la electrónica transforma la máquina de escribir. Ha nacido la IBM de cabeza esférica. Se instalan los primeros cerebros artificiales en los ordenadores y comienza el reino de la informática, que espera su miniaturización dentro de estos armarios llenos de placas cubiertas de misteriosos circuitos impresos. Ya en Japón, los viajeros se familiarizan con los expendedores de billetes y con un control completamente automatizado. El robot penetra con fuerza en el mundo de las fábricas y especialmente en el de la alimentación. ¡Cuántos progresos desde Pasteur! Y como había anunciado Charlie Chaplin en tiempos modernos, nuestra propia alimentación se modifica. La vieja Europa contempla ahora burlona las imágenes que llegan de los Estados Unidos, en las que unas cadenas asépticas ofrecen platos cocinados. Lo que no sabe la vieja Europa es que no tardará en comer hamburguesas idénticas a aquellas. ¿Qué representa para el organismo humano esta alimentación industrial? En los Estados Unidos, la obesidad comienza a hacer estragos. El carrito hace su aparición en los supermercados. Europa finaliza su triste reconstrucción. Unos quieren grandes edificios y otros empiezan a denunciar el diseño y los riesgos. Le Corbusier realiza su sueño de un urbanismo radial en Marsella. En Chandigarh, la India, el Pandit Nehru, que quiere dar testimonio de la vitalidad naciente de su país fundando una capital, se dirige a Le Corbusier y le da carta blanca para realizar las más grandes aspiraciones del urbanismo moderno. El hormigón se ha hecho dueño de todo el planeta. En 1960, los arquitectos Lúcio Costa y Oscar Niemeyer crean en Brasil una nueva capital, Brasilia. La construyen lejos de Río y de Sao Paulo. Esta metrópoli moderna nace únicamente por voluntad del gobierno. La noche de su inauguración, los obreros que la habían construido contemplan apiñados desde las terrazas la luz de los fuegos artificiales. Ellos jamás vivirán allí. A toda prisa el hombre se integra como puede en estos grandes bloques. La juventud, en cambio, huye de ellos. Es la época de las motos, de las cazadoras de cuero negro y de la violencia. La Iglesia se pone en movimiento y coloca cerca de esta juventud tan agitada unos sacerdotes preparados. Aparece una nueva música.
Ha llegado la hora de la apertura de discotecas, donde entre el ensordecedor ruido, los adolescentes buscan el remedio contra el aburrimiento. La gente bien se revela. A veces en esos conciertos en los que los ídolos juveniles actúan ante una audiencia enloquecida, se producen incidentes. Johnny Hallyday canta al estilo de Elvis Presley. La moda yeye hace popular un nuevo estilo y lanza un nuevo baile, el twist. Es una música que no tiene en cuenta fronteras. El yeye llega a invadir los países comunistas. Ídolos de los jóvenes, los 4 chicos de moda, los Beatles apasionan a la juventud de todo el mundo. Su grupo rival, los Rolling Stones, también hacen vibrar a las multitudes con su líder carismático, Mick Jagger. Desde los años 20 con el Charleston, no se había visto jamás cosa igual. Todos bailan como locos y agitan los brazos. Es la gran época de salud, camaradas. Jacques Brel escribe sus mejores canciones. De l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé. Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Edith Piaf da sus últimos recitales y habla con ternura de su muerte. Je n'ai pas peur de la mort, et je pense que les êtres qui ont peur de la mort, c'est parce qu'ils ne la méritent pas. Il faut mériter sa mort. Muere en octubre de 1963. Es despedida por Marlene Dietrich y toda una multitud que va a enterrar con ella la canción popular. Ese mismo día muere Jean Cocteau, que ya había imaginado su propia muerte en la película La sangre de un poeta. En 1960, Albert Camus se había matado en un accidente de coche. Hemingway eligió el suicidio. El comandante Campbell se mata en 1967 cuando intentaba batir su récord mundial de velocidad. Y en 1960 la justicia americana envía al fin a Caryl Shisman a la silla eléctrica, después de haber aplazado varios días su ejecución. Malcolm X,
líder de los Panteras Negras, es asesinado en una revuelta en 1965. Churchill, el viejo león, fallece en 1965. En 1963, el Vaticano llora al buen Papa Juan XXIII. También la imagen que creímos eterna de la juventud, de la belleza y del talento, la de Gerard Philippe, desaparece en 1959. El intérprete del Cid es enterrado bajo los cipreses en Ramatuelle, en Provenza. Marilyn halla al fin reposo en 1962. Al año siguiente, en 1963, John Fitzgerald Kennedy visita la ciudad de Dallas. Imágenes que se han hecho míticas, sacadas de una simple película de aficionado analizada 1000 veces acerca de un crimen que va a llenar de estupor no solo a América, sino a todo el mundo. Lo que viene después ya es conocido. Este fusil con visor, este sospechoso que solo vivirá unas horas más que su supuesta víctima y que morirá en directo. Ahora contemplamos con emoción esta imagen del avión que regresa en plena noche con el cuerpo destrozado de Kennedy. Durante el vuelo, el vicepresidente Lyndon Johnson presta juramento y se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Llega a Washington y con el traje de chaqueta rosa manchado de sangre, Jackie Kennedy baja del avión. Después vendrá el funeral. El último beso. Así termina entre la confusión y la sangre una presidencia conducida por una pareja de ensueño que parece haber sido imaginada por el cine. Los años 60 marcan sin duda el fin del gran mito de Hollywood, establecido tras la Primera Guerra Mundial. Últimas superproducciones, últimas ceremonias tradicionales, últimas sonrisas forzadas de las estrellas. Rex Harrison y Kay Kendall en el estreno de Cleopatra, Charlton Heston y su mujer en el de Ben-Hur, Kirk Douglas y la suya en el de Espartaco. Con Lolita, un recién llegado Stanley Kubrick osa desafiar los tabús lanzando a una desconocida, Sue Lyon, y burlándose de la moralidad que cada año corona a los sacrosantos Oscar. Sin duda, es la única certeza que queda en estos tiempos de cambio. Las máscaras aún aguantan. Como la de Rock Hudson, por ejemplo, encargado de entregar su premio en 1960 a Simone Signoret, tímida y emocionada. Oh, thank you. Thank you so much. I wanted to be very dignified and all that. I can't. You can't imagine what it is for me being French. You can't imagine. Hollywood parlotea y medita sentado en torno a las mesas de gala y se acuerda una vez más de estas bellas europeas como Sofía Loren, futura protagonista del Cid, al que aportará su belleza mediterránea. También concede otro Oscar a otro francés, Jacques Tati, por su obra maestra, Mi tío. El cine entra en la Academia Francesa en la persona de René Clair en 1960. Es la época de los últimos mitos cinematográficos que atraen a grandes multitudes. Tiempos en que, en el antiguo palacio del Festival de Cannes, la gente se apasiona con la lectura de la lista de premios. Luchino Visconti, Richard Lester. Y he aquí la nueva ola que va a estallar en 1959. François Truffaut, Jacques Demy, Jean-Luc Godard y Claude Chabrol. Es el año del Orfeo Negro de Marcel Camus, que revela la bossa nova brasileña, que significa exactamente nueva ola. Otro fenómeno nacido en el lejano Brasil, la perla negra, llamada Pelé, el mejor jugador de fútbol del mundo. En 1966, en Wembley, final de la Copa del Mundo de Fútbol, el equipo de Gran Bretaña vence a Alemania.
Pero los partidos de fútbol a veces degeneran. En el año 1964 en Lima, la anulación de un gol causa 320 muertos. Los Juegos Olímpicos tienen lugar en Roma en 1960 y en Tokio en 1964. El público aclama al alemán Armin Hari, el hombre que hará los 100 metros en 10 segundos. Al soviético Valery Brumel, récord de salto de altura con 2,25 metros. A la gacela negra, Vilma Rudolph, 3 medallas de oro en Roma. A Bob Hayes, la estrella de los Juegos de Tokio. O también al etíope Abebe Bikila, que entra en la leyenda en Roma tras una maratón histórica. Roma también celebra su propio cine. Federico Fellini rueda en 1960 su film clave, La Dolce Vita, en el que inmortaliza a la sueca Anita Ekberg mientras se baña en traje de noche en la Fontana de Trevi. También es la época de Jane Mansfield, heredera de las chicas pin-up de ayer. Europa envía en 1962 la Gioconda a los Estados Unidos. La obra maestra de Da Vinci es acompañada por André Malraux, ministro de Cultura de Francia, e invitado de honor en una gran fiesta en la Casa Blanca. En 1959 se inaugura el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright en Nueva York, donde surge el pop art de la calle y de la publicidad. Con Robert Rauschenberg o Andy Warhol, el arte de la pintura se transforma en un simple testimonio de lo cotidiano, en una magistral recuperación de lo que la vida, en su vulgaridad, presenta más cercano, más consumido, más olvidado. Como recoger comida para los perros, moda que comienza a extenderse por Nueva York para aprovechar al máximo las obras de una sociedad sobrealimentada. En 1965, una enorme avería priva a Nueva York de electricidad y suscita el pánico general. El miedo está presente en todos los experimentos y se alimenta de estas imágenes apocalípticas. El hongo atómico, la montaña irradiada por una explosión nuclear subterránea. Los refugios atómicos individuales hacen su aparición en los Estados Unidos. Todo está previsto para sobrevivir, e incluso para vivir. Sin embargo, es el momento de la coexistencia pacífica, cuyo símbolo es el célebre teléfono rojo instalado en 1963 entre Washington y Moscú, y que es en realidad un teletipo. Este nuevo orden mundial es perturbado por Fidel Castro, que desafía a la Organización de las Naciones Unidas, allí donde Khrushchev lanza a su manera la política espectáculo y donde los manifestantes protestan violentamente contra los sucesos en el Congo. El problema de los negros en los Estados Unidos aún no ha terminado. Las universidades del sur rechazan la entrada de los estudiantes de color. Surge un gran líder, Martin Luther King. La vieja América sudista arde. La población negra extremista responde en 1965 con revueltas en Watts, Harlem, Rochester, Detroit. Decenas de muertos, miles de heridos, innumerables destrozos. Un clima de guerra civil se apodera de los Estados Unidos y anima el movimiento del poder negro.
En julio de 1964, Lyndon Johnson firma la ley americana de los derechos civiles en presencia de Martin Luther King. Unos meses antes, la Gran Marcha de Washington había reunido sin incidentes a cerca de 300.000 personas que se manifestaron por la igualdad de derechos. Entre ellas, el cantante Harry Belafonte llega hasta las puertas de la Casa Blanca. Cassius Clay se niega a participar en la guerra de Vietnam. Otros queman públicamente su libreta militar. De pronto, de esta revuelta surge una consigna que recorre el mundo: haz el amor y no la guerra. Iniciado en San Francisco, un gran movimiento que se nutre de las filosofías orientales capta con rapidez a una juventud que rechaza las ideologías de la época. El movimiento hippie se expresa esencialmente con la música pop y con el arte psicodélico, nacidos de las tecnologías de vanguardia y del consumo de alucinógenos. Esta juventud se refleja en los protagonistas del musical Hair, un espectáculo en el que se reivindican todas las libertades en nombre del amor universal. De este movimiento surge una moda en el vestir. Los chicos, como nuestros románticos, se dejan el cabello largo y una gran cantidad de carteles invaden las habitaciones de los estudiantes. En Londres, Mary Quant inventa la minifalda. François Hardy calza las famosas botas blancas lanzadas por el modista André Courrèges, que ha diseñado una nueva silueta de mujer vestida de blanco. Esta nueva moda hace furor en Saint-Tropez. En Ámsterdam, otro fenómeno social, el de los probos, desestabiliza el poder y pone en cuestión radicalmente toda la vida pública y todos sus valores. ¿Cómo tratar a estos jóvenes que practican las sentadas igual que los discípulos de Gandhi? ¿Cómo mantener un diálogo con estos adolescentes que visten de una manera tan estrambótica y que siguen consignas nuevas? El tono de las manifestaciones se politiza y queman la bandera de los Estados Unidos mientras cantan viejas baladas y responden a todos siempre con la misma palabra: amor. Al otro lado de la tierra, en Saigón, otras flores adornan a los jóvenes americanos, las que ofreció el comité de acogida del cuerpo expedicionario, cada vez más importante. Después, tras las flores, vendrá de nuevo el horror de la guerra. Vendrán las poblaciones arrasadas y la gente atada y ejecutada. Porque toda la población es sospechosa de preparar trampas a este inmenso ejército, que en principio era invulnerable. De pronto, América descubre que miles de sus hijos mueren allí y que ni siquiera saben por qué. En Saigón la vida nunca fue tan activa ni tan alegre. La gente baila sobre un volcán. A los jóvenes vietnamitas con la guerra les ha llegado el rock a domicilio. Son tiempos muy buenos para la prostitución. En la retaguardia, incluso se hacen parodias de ejércitos como el organizado por la señora Nu, cuñada del presidente Diem, para poder ofrecer unas imágenes seductoras a los periodistas y fotógrafos. Al otro lado, otras mujeres se han puesto al servicio del Frente de Liberación. Entre estos dos bandos, los bonzos se mantienen en silencio.
hasta que se produce el primer suicidio con fuego para protestar contra el poder corrupto de Ngoc Dinh Diem. Habrá otros suicidios y serán venerados por el pueblo como mártires. Lejos de estas tierras, las disciplinas orientales también están de moda. Forman parte del programa que ha de seguir la gente que pasa sus vacaciones en estos clubs que la nueva industria del ocio ha creado. Sol, sexo y mar. Esta es la última consigna para los que han decidido sacar partido de la sociedad de consumo. El placer de bañarse se democratiza y hace ricos a los promotores inmobiliarios, en particular a los de la costa española. En la otra orilla del Mediterráneo se interpretan las últimas páginas de un drama. Aquí, en esta tierra de Argelia. Un acto interminable entre dos comunidades cada día más enfrentadas entre sí, que llegan a una confrontación irracional. Entre atentados y matanzas, entre revueltas y batallas callejeras, se llegará a la independencia de Argelia y a la toma de poder de Ben Bella. Para los pies negros, que se sienten traicionados, comienza el camino del exilio hacia la metrópoli. En Berlín se enfrentan dos mundos. Desde el este, cada día, centenares de fugitivos pasan al oeste, una auténtica hemorragia. La Alemania del Este en peligro asesta un fuerte golpe. Levanta el 13 de agosto de 1961 un muro que divide Berlín en dos partes, el muro de la vergüenza. En el este, la RDA exalta los valores militares espartanos y el ideal marxista-leninista. En el oeste, Berlín exhibe en sus escaparates un mundo de diversión, de nostalgia de un cierto pasado, de valses románticos y de inscripciones antisemitas. En 1960, la bestia inmunda resucita. De nuevo, los nostálgicos del Gran Reich vuelven a desfilar, banderas al viento, con las condecoraciones nazis recuperadas. Y de nuevo, se aunan las fuerzas para protestar contra lo inaceptable. En 1960, el Estado de Israel, después de una gran batida, ha encontrado a Adolf Eichmann, símbolo del holocausto nazi. Un proceso espectacular se inicia en 1961 en Jerusalén. Protección de vidrio a prueba de balas para el acusado, responsable de la muerte de 6 millones de judíos, que hoy no parece más que un pobre hombre anodino, humilde como un ladrón sin importancia. Otros saldrán mejor parados. En 1966 es liberado Baldur von Schirach, coletier de Viena y dirigente de las juventudes hitlerianas. También es liberado Albert Speer, responsable de los grandes proyectos del Reich y también de su armamento. Solo quedará en prisión Rudolf Hess, nombrado delfín por el Führer. Últimos años de entusiasmo en Cuba. Fidel Castro queda solo en la tribuna y predica a las multitudes.
Su rival, el Che Guevara, se dirige hacia los maquis de América del Sur para vivir allí la aventura de la revolución permanente. Su imagen entra en la leyenda y sus carteles invaden las paredes de los últimos románticos de la revolución. Uno de estos, Regis Debray, un joven burgués parisino admirador y compañero del Che, es capturado y juzgado por el Tribunal Militar de Camiri, poco tiempo después del asesinato de Guevara. 30 años de prisión para el aprendiz de guerrillero. Pero el sueño para el tercer mundo del Che no se acaba en la jungla boliviana. También llega a África, donde Patrice Lumumba es ejecutado en 1960. Sudáfrica continúa sometida al apartheid. En París vive exiliado el escritor Breiten Breitenbach, que denuncia las injusticias y los crímenes de su país. Pero ¿qué fuerza pueden tener los gritos de un intelectual exiliado contra una población de colonos blancos aferrados a sus privilegios? Hendrik French es el defensor de los segregacionistas, el triunfador en las votaciones masivas de los blancos. Morirá en 1966, asesinado por un desequilibrado mental blanco. Las condiciones de los negros son deplorables. Salarios irrisorios, 20 veces inferiores a los de los blancos, partidos prohibidos y líderes en prisión. Estallan con regularidad revueltas desesperadas que causan centenares de muertos. Y Nelson Mandela, líder de la oposición, es condenado a cadena perpetua en 1964. En medio de estas convulsiones, África vive su descolonización y André Malraux inaugura en 1966 en Dakar el primer Festival Mundial de Arte Negro. La civilización negra influirá en el arte occidental durante todo el siglo XX y en particular a Picasso, que en ese mismo año celebra como homenaje una gran exposición. La cultura recibe todos los honores durante el ministerio de André Malraux. Inaugura en Biot, Provenza, el Museo Fernand Léger y en Vans, Aimé Maec hace construir una prestigiosa fundación consagrada al arte moderno. Marc Chagall trabaja allí con mosaicos después de haber ofrecido a Francia en 1964, a petición de André Malraux, un techo nuevo para la Ópera de París, a donde viene María Callas para el estreno de Medea, que va a dirigir Pasolini. François Sagan continúa escribiendo mientras que Salvador Dalí, en su casa de Cadaqués, hace grandes manifestaciones publicitarias. Todos los atrevimientos están permitidos. Los excesos más provocadores encuentran inmediatamente su cotización en la bolsa de valores. Nuevos creadores como Armand con sus objetos destruidos o Yves Klein con sus huellas humanas son las nuevas celebridades del arte moderno. En 1967, a orillas del Nilo, la exposición de Tutankamón atrae a multitudes de todo el mundo y ayuda a financiar los trabajos de desplazamiento del templo de Abu Simbel, amenazado por la construcción de la presa de Asuán. Esta presa es inaugurada por Nasser y Khrushchev en 1964. Se trabaja en grandes obras, como la fábrica de la Rance, movida por las mareas. En 1959, el canal de Saint-Laurel comunica el Océano Atlántico con los grandes lagos del Canadá. En 1966, el general de Gaulle inaugura el túnel del Mont Blanc, que comunica Francia e Italia. En 1964 se termina en Nueva York el puente colgante más grande del mundo, el puente de Verrazzano. Pero sobre todo es la era del petróleo, la sangre del mundo, este maná que pertenece en su mayor parte a los estados árabes.
Se busca hasta en los mares del norte por medio de grandes plataformas futuristas. En 1967 se produce la gran catástrofe ecológica sin precedentes de las Torres Canyon. 119.000 toneladas de crudo derramadas en el océano a causa de un escape en un petrolero que contaminarán durante mucho tiempo las costas. A partir de este desastre, se comienza a pensar seriamente en el ecologismo mundial, mientras los pescadores perjudicados intentan salvar la costa y su fauna. En 1966, en Italia, las aguas del Arno se desbordan y el fango invade Florencia, destruyendo centenares de obras de arte en los sótanos de los museos. En Francia, 400 muertos en Fréjus en diciembre de 1959. La presa de Malpasset ha cedido, lanzando millones de metros cúbicos de agua sobre el estrecho valle. La misma desolación se apodera de Skopje, en Yugoslavia, donde un terremoto destruye la ciudad. El mariscal Tito acude al lugar. En medio de las ruinas, aún se escuchan los gritos y llantos de las personas atrapadas. También en Agadir, en 1966, el sultán de Marruecos recorre la ciudad, destruida en un 95%, que debe ser desinfectada urgentemente antes de arrasarla y volverla a construir. Más de 3.000 muertos son enterrados con prisa por pánico a una epidemia aún más mortífera que el terremoto. En Japón, en 1959, deja notar su furia el tifón Vera. Toda una letanía de desastres. 1.000 diques destruidos, 1.800 puentes caídos, 300.000 personas sin hogar, 6.000 heridos y 3.700 muertos. Pero, dejando a un lado la cólera de la tierra, la nación derrotada hace poco recupera su poder y suscita la inquietud y las protestas de los pacifistas. Las manifestaciones se suceden, hay violencia en todas partes, y violencia en directo, como el 12 de octubre de 1960, cuando un estudiante de extrema derecha asesina ante las cámaras al líder socialista Inajiro Asanuma. A esta violencia le sigue la violencia de los estudiantes de izquierda, los Zengakuren, que salen a la calle a protestar contra el gobierno que apoya la política americana en Vietnam. A pesar de todo, el país experimenta un gran renacimiento, una explosión económica que sorprende a los participantes en los Juegos Olímpicos de 1964. Atletas como Kiki Karon descubren el Tokio de aquellos años con su desbordante actividad y sus noches en las que la ciudad rivaliza con las metrópolis americanas. En la Villa Olímpica, Japón difunde también sus tradiciones por televisión, por ejemplo, el teatro kabuki. El día de la inauguración, el portador de la llama olímpica, un atleta japonés, simboliza el renacimiento de su país. El emperador, que preside la apertura de los Juegos, encarna un pasado grandioso, mientras que el escritor Yukio Mishima comienza una lucha contra lo que considera la decadencia de su patria. Pero la auténtica fuerza del Japón es el trabajo de sus habitantes, es su célula familiar. La industria renace. Enormes aparcamientos hechos sobre los tejados de las fábricas, donde se fabrican miles de vehículos nuevos, palían la falta de espacio. Ya está todo a punto para la conquista del mundo.
En las fábricas, los obreros llevan un ritmo de trabajo desconocido para Occidente. Y las mujeres también participan en la vida económica. Es este sistema económico y social, basado en una mejor organización del trabajo, el que permite al Japón inundar los mercados del mundo y de un solo salto pasar del siglo XIX al XXI. El resultado es que en pocos años marcas como Mitsubishi, Honda, Sony y otras son famosas en todo el mundo. Es en Japón donde tienen el récord absoluto mundial de tirada de periódicos con el Asahi. Porque los japoneses consagran un tiempo particularmente especial a la lectura y sobre todo a la formación. El símbolo de esta explosión japonesa es el Shinkansen y sus 200 kilómetros por hora. Otro transporte del futuro, esta vez en Europa, es el Hovercraft, que realiza con su cojín de aire el gran sueño anfibio. En 1962, la botadura del France, el último transatlántico del siglo, simboliza la nostalgia de los años de entreguerras. La nueva forma de competir es la navegación en solitario. La travesía del Atlántico, realizada en 28 días por Eric Tabarly en junio de 1964, bate todos los récords. Fue precedido por el inglés Sir Francis Chichester, que realizó la misma proeza y fue ennoblecido por la reina siguiendo una tradición ancestral. En 1959 entra en servicio el primer Boeing 707. Se inaugura una nueva era de la aviación comercial, la era del jet. Es la investigación militar la que permite estos progresos, como el del bombardero 870 o el famoso X-15, que bate varias veces el récord absoluto de velocidad y anuncia la futura cápsula espacial. Las imágenes del espacio son al principio extravagantes, a veces risibles, las de unos hombres sometidos a fuerzas aún desconocidas. Aquí tenemos unas imágenes de simulaciones de recuperación submarina con esas monstruosas escafandras protectoras. Después vendrán las primeras imágenes de los cohetes, aún ligados a la cápsula por un cable de seguridad, lo que no impide que a veces exploten. Es el gran momento. Llegan el Explorer, el Echo, el Pioneer, el Mercury, el Atlas o el Orbiter con su explosión. La URSS lleva 5 años de adelanto a los Estados Unidos. Hay que superar este retraso. Y Cabo Cañaveral, que pronto será Cabo Kennedy, comienza a alcanzar a Baikonur. Antes de enviar al hombre se hacen pruebas con animales. En 1959 los americanos envían a 2 monos, Abel y Baker, a 600 kilómetros de la Tierra a bordo de un cohete Júpiter. En 1961 el Sputnik 5 devuelve a la Tierra a Pelka y Strelka, los héroes del cosmos. Abel y Baker son condecorados. Los futuros astronautas serán escogidos entre todos estos. Pero el primero será este, Yuri Gagarin, el primer hombre del espacio en 1961. El primer americano será John Glenn en 1962. El segundo soviético será Germán Titov, que recibirá un beso a la rusa de Nikita Khrushchev y un abrazo fraternal de Gagarin. John Carpenter y la señora Carpenter y los hijos de Carpenter. En 1962, Khrushchev habla con Adrián Nikolayev a bordo del Vostok 3. Los 20 minutos en el espacio de Edward White en 1965. Valentina Tereshkova, la primera mujer del espacio en 1963.
y los que en el año 1964 darán 16 vueltas a bordo del Voskhod 1. 1965. Se recupera a Walter Schirra y Tom Stafford a bordo de su cápsula. Se ha batido el récord de permanencia en el espacio y a los héroes les tiemblan las piernas. 1965. Ahora es Brezhnev el que dialoga con los cosmonautas por teléfono. En 1966, Neil Armstrong, que aún no había caminado por la Luna, con David Scott fracasan en una cita espacial. Es un contratiempo, pero no es nada al lado de la inmensa aflicción que se demuestra a la memoria de Vladimir Komarov, el primer muerto en el espacio en 1967. La trágica muerte de Grissom, White y Shafi quemados vivos mientras hacían las pruebas de la cápsula Apolo. Los años 60 son también los de la renovación religiosa. Juan XXIII inaugura en 1962 con una ceremonia ancestral el Concilio Vaticano II, que es una auténtica renovación de la Iglesia Católica y su adaptación al mundo moderno. El Papa muere en 1963 y su sucesor, Pablo VI, reanuda la tarea conciliar. Se ha puesto en marcha el ecumenismo, que reconocerá la legitimidad de las iglesias cristianas no católicas. Se reconoce también el apostolado de los laicos y se adoptan nuevas formas de liturgia. En 1964, Pablo VI va a Jerusalén, donde se reúne con el patriarca Atenágoras, jefe espiritual de los ortodoxos. El mismo año, Constantino de Grecia se casa con Ana María de Dinamarca. En 1958, Soraya, la princesa triste, visita una guardería infantil. Pero no podía tener hijos y fue repudiada por el Shah de Persia. El Shah en 1960 se casará con Faradiva y en 1967 celebrará su coronación con una ceremonia grandiosa. Es un cuento de hadas para la estudiante de Bellas Artes, que de pronto lleva la corona de los emperadores de la antigua Persia. En Bruselas, en 1960, el rey Balduino se casa con la noble Fabiola. En 1962, Juan Carlos, que será rey de España, se casa con Sofía de Grecia. En 1966, Beatriz de Holanda se casa con el alemán Klaus von Hansberg. En presencia de la corte de Inglaterra, Margaret acaba su idilio con Peter Townsend y se casa con Lord Snowdon, un fotógrafo de la corte. En esta misma Inglaterra, en 1963, estalla el escándalo Profumo, nombre del ministro de Defensa acusado de una relación con una prostituta de lujo, Christine Killer, sospechosa de trabajar para la KGB. Otro escándalo, el del semanario alemán Spiegel, amenazado en 1962 por la libertad de su tono. El mismo año, una familia belga es acusada de eutanasia por haber matado a una criatura con una malformación víctima inocente de un medicamento. 1967. La prensa revela al mundo el primer trasplante de corazón realizado por el profesor Christian Barnard. Pero más que la prensa escrita, ahora es la televisión la que hace y deshace las opiniones y también los poderes, y a veces llega a cambiar la historia.
Así se comprueba en noviembre de 1960 en los Estados Unidos, cuando unos días antes de las elecciones, en un debate televisado particularmente tenso, John Fitzgerald Kennedy, el candidato demócrata, desestabiliza en directo, ante decenas de millones de telespectadores, al republicano Richard Nixon. El debate político ya no podrá prescindir de la televisión. Desde ahora, gracias a los satélites de comunicación, las imágenes y también a veces las ideas recorren el mundo transformándolo en un pueblo. Sin embargo, es ante estos primitivos carteles pintados a mano, los Dazhibao, donde en 1966 estallará una de las más increíbles aventuras políticas de la década, la Revolución Cultural China. Consentido por Mao, un inmenso malestar se apodera del viejo imperio y hace salir a la calle a una juventud encargada de recobrar las raíces de una revolución sospechosa de ser desviada por los revisionistas. Los lemas de las pancartas declaran la guerra al mundo occidental. Las máximas del Libro Rojo inflaman a la juventud y sirven de pretexto para una inmensa depuración en el interior y exterior del partido. Este es el último acto de este hombre, leyenda viva, que saluda a las masas extasiadas reunidas en la plaza de Tiananmen. Estos pensamientos maoístas no tardarán en recorrer todo el mundo y agitarán los campus universitarios como este de la Facultad de Nanterre, en París, donde no bastará con unos cuantos capitostes como Daniel Cohn-Bendit para exaltar a los puros y hacerlos soñar con un libro rojo universal. Lo que ocurre es que la juventud ya no se identifica con un mundo egoísta que busca el placer. En cambio, desea escapar, volar por todos los medios posibles para encontrar otro más fraternal, más grande, más generoso, como el que canta la voz de Joan Baez. Mañana se llamará 1968.